Muy buenas noches, estimada Mercedes, nuevamente en tu prestigioso programa, a fin de poder conversar, dialogar sobre temas de real importancia para el país en un momento y en una coyuntura especial, ¿no? Doctor Velázquez, para usted, las 3 horas del debate del día de ayer del Premier Bellido han dado el resultado esperado para la población, es decir, el voto de confianza es lo mejor que puede darse en este momento bajo la coyuntura actual para usted. Mira, yo soy un poco pesimista, seguramente yo siempre voy contra la corriente. Eso pasó con el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Yo di una apreciación probablemente contraria a lo que la gran mayoría de la población y de políticos decía, y lo hice desde una perspectiva constitucional. Sabía que nos estaban sacando del carril democrático y bueno, hoy estamos también en un momento, yo diría, especial desde mi punto de vista. Creo que es el peor gabinete que tenemos en toda la historia del Perú, al grado que tenemos un gabinete que ha logrado la confianza del Congreso sin tener la confianza, digamos, en términos reales. Es decir, un gabinete que genera mucha desconfianza por las pocas propuestas serias que tiene. Es decir, ha dado una cantidad de ofrecimientos inusuales sin saber cómo lo va a hacer. No ha puesto énfasis, por ejemplo, en el tema de la reactivación económica, que es un factor, digamos, importante para efectos de resolver el tema de la falta de empleo, el tema del costo de vida, pero también otro de los factores es la confianza. Estamos en una situación política que tiene que ver pues con temas ciertamente neurálgicos. Esperamos, yo al menos esperaba una posición clara y determinante respecto a la lucha contra la corrupción, pero sobre todo la lucha también contra la subversión, contra el terrorismo y contra el narcotráfico. En esos temas no ha ahondado. Obviamente, esto es algo que también esperaba la gran mayoría de la población. Por lo mismo, considero que, si bien es cierto, ha ganado la confianza, la aprobación de la mayoría de congresistas, estamos hablando de 73 votos, pero no sé qué vendrá de aquí para adelante. Si esos 73 votos se mantendrán o acaso estratégicamente algunos han votado eh, para aprobar la propuesta, el mensaje, ¿no? El plan de gobierno de este gabinete, estratégicamente, en el entendido que después tomarán medidas respecto a ministros que, desde mi punto de vista, no cumplen con los requisitos básicos y esenciales. Yo creo que este es el gabinete que tiene el mayor número de ministros que no cumplen con los requisitos elementales de competencia. Y eso hay que decirlo por el bien del país. Y además que sepa el gobierno cuáles son sus flaquezas, cuáles son sus debilidades. Y si a pesar de saber, o en todo caso, de haber escuchado lo que dice el clamor de la gente, de la población, de la calle, no toma medidas, bueno, las consecuencias serán fatales. A eso nos están llevando. Espero que esto no signifique para el gobierno un triunfo del gabinete, porque como gabinete, particularmente, a mí no me da la confianza. Y probablemente ese es el sentir de la mayoría de la población. A lo mejor está equivocado, pero me piden mi opinión y esa es mi opinión, Es Mercedes, con todo importante, aprecio, con todo aprecio.
Es importante saber, esta es una ventana abierta al diálogo, doctor, porque al fin y al cabo el televidente es el que saca sus conclusiones y aprende, ¿no? Y aprende un poco y sobre todo también sobre las debilidades. Si existe este gabinete que tiene muchos cuestionamientos, al darle este voto de confianza, lo único que esperamos es que estén a la altura de las circunstancias y que hagan lo mejor, es decir, que demuestren al menos con su actitud que no es así como lo que se dice, ¿no? Es decir, que sí han entrado a trabajar y que están luchando sobre todo contra la corrupción, que es lo más importante, doctor Velázquez, porque la corrupción ha hecho tanto daño a nuestro país y continúa haciéndose tanto daño, que en esta pandemia, nada más tratándose de ello, hemos visto cómo las canastas han llegado a los gobiernos regionales mermadas. Estamos viendo que las tablets han llegado también sin sus implementos debidos. Estamos viendo esta crisis económica por la cual vivimos. Entonces, usted que tiene tantas relaciones internacionales como embajador de la paz, claro, bien trae usted el tema de la paz y de no llegar al terrorismo, ni mucho menos al narcotráfico, ¿no? Esos son una lucha frontal tiene que haber contra todos estos frentes y sobre todo la peor pandemia es la corrupción. Doctor Velázquez, ¿usted cree que en los próximos días, hemos tenido al anterior invitado y nos indicaba el doctor Hermes Barrio de Mendoza que este voto de confianza quizás es algo momentáneo, porque al interpelarse quizás ministro por ministro, conforme lo ha indicado el premier Bellido, se haría un voto de confianza y si es reiterativo, pues se podría llegar a cerrar el Congreso, llegando quizás a una nueva elección en ese escenario, por supuesto, y quizás no se obtenga pues la misma cantidad de votos como lo tiene actualmente Perú Libre. ¿Eso podría ser constitucionalmente viable? Mira, el cierre del Congreso es una posibilidad que establece la Constitución en la medida que se cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos por esta misma norma. Eso es factible, pero esto también es un tema que cae dentro del ámbito y del cálculo político, obviamente. Pero yo creo que esto se dará en la medida de que haya un propósito también de desmarcarse de la democracia. O sea, nuestro principal valor yo creo que es la democracia, porque en el marco de la democracia se puede garantizar los derechos y libertades fundamentales, el principio de división y equilibrio de poderes, la alternancia periódica en el poder, el control al poder, la lucha contra la corrupción. Porque si nos desmarcamos, nos apartamos de la democracia e implantamos en consecuencia un régimen totalitario o una dictadura, obviamente no hay garantías para ninguno de estos aspectos o elementos que acabo de mencionar. Entonces, el riesgo es eso. ¿Hacia dónde nos queremos conducir? ¿El cierre del Congreso acaso es un buen síntoma para el país? Por supuesto que no. Se supone, como tú me acabas de comentar, el Congreso es el principal o el primer poder del Estado, porque es la representación política de la sociedad y de los ciudadanos expresado en esa instancia llamado poder legislativo, que su misión es hablar, discutir y tomar decisiones. Y obviamente en la potestad y en la facultad también de este poder está ciertamente cuestionar al poder ejecutivo cuando no hace una labor de conformidad con la Constitución y con las leyes. Y en consecuencia puede también, por cierto, iniciar un juicio político, incluso por incapacidad moral, si es que se dan los elementos del caso, poder también vacarlo al presidente de la República, ¿por qué no? Antes de que se pueda cerrar el Congreso, porque estamos hablando de situaciones ya de extrema polarización entre dos poderes del Estado. El tema es que pienso que la salida que da la Constitución de cerrar el Congreso no es una salida, digamos, apropiada. Son las reformas que debemos hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si es que el gobierno, al cerrar el Congreso,
al haber una nueva elección, la oposición saca la mayor cantidad o número de congresistas. El problema no se resuelve, el problema se acentúa. Se supone que lo político sería que el presidente de la República renuncie, pero la Constitución no le dice que renuncie para superar la crisis política. Entonces, ¿qué vendría después? Que en todo caso el Congreso lo vaque al presidente, pero si no hay los elementos para vacarlo, entonces caemos en un círculo vicioso de prolongación de la crisis. Entonces, este es un problema que obviamente se debe resolver con sensatez y dando muestras de respeto a la institucionalidad democrática y de respeto a la Constitución vigente. Y si es que queremos apartarnos de esta Constitución, pues tenemos que también seguir los procedimientos democráticos, que significa, pues, en todo caso, escucharle al pueblo qué es lo que dice, si es que debemos o no convocar a una asamblea constituyente para que ésta a su vez discuta una nueva constitución, ¿no? Entonces eso sería, digamos, como último recurso. No veo otra salida. Ya. Ahora, ¿qué viene de aquí para adelante? Bueno, eso lo sabremos en los próximos días. Ni siquiera voy a decir en los próximos meses, en los próximos días, ¿no? Porque todo parece indicar que esta aparente mayoría es muy relativa, ¿no? De tal forma que esto va a cambiar en los próximos días. Y de ahí diremos, esto es lo que esto es lo que vendrá, esto es lo que va a seguir de aquí para adelante. Y esperamos, obviamente, que todo esto sea para bien del país. No sé si es que se logra, obviamente, resolver. Yo creo que no se va a resolver en el marco de los diálogos, de acuerdos y conversaciones. Veo que cada vez se polariza más el país y esta polarización se ve también en el campo digamos, en el ámbito de la población, de los ciudadanos, y sin embargo veo también que un porcentaje importante de la población cada vez observa, se preocupa y empieza también a salir a las calles. Esperemos, doctor, que se deje de lado la cultura de la intolerancia y se dé paso al diálogo, que es tan importante en nuestro país, y de conversar, ¿no? De moderar los discursos y que siempre sea con el respeto a los derechos constitucionales, el respeto a nuestra Constitución, y si algo tienen que reformarlo, que sea con el procedimiento constitucional. Doctor Velázquez, como siempre, un placer haberlo tenido acá en el programa. Ya estaremos conversando porque en este país nada está dicho, en cualquier momento Así existen es. cambios y rumbos Así diferentes es. y son sorprendentes, ¿no? Amanecemos con una noticia nueva y lo único que quisiéramos todos los peruanos creo que es amanecer cada día con un día mejor de estabilidad, dejando en el Eso, pasado la corrupción, dejando en el pasado la falta de empatía de nuestras autoridades, viendo hacia un futuro que nuestros hijos, las personas que vamos a dejar, van a ser grandes en nuestro país y que se deje de lado, pues sobre todo la corrupción que es la peor pandemia. Le agradecemos mucho, doctor Velázquez, por la muchas, participación acá en el muchas programa. gracias, Mercedes. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.